Hola, buenas tardes. Soy Concha Faveiro, soy profesora en la Escuela de Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Albacete, y soy actualmente la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad Popular por la valentía de atreverse a embarcarse en este ciclo de videoconferencias, de seguir empeñado en hacer el ciclo de Aula de la Naturaleza año tras año, y este año, pues con las condiciones complejas con las que nos encontramos, pues atreverse a hacerlo en videoconferencia, con las dificultades que ello conlleva. Quiero también agradecer que hayan pensado en mi persona para esta charla de hoy, en la que pues vamos a hablar sobre evidencias científicas sobre la producción ecológica. Y quería inicialmente presentarles un poco a la científica al uso, puesto que para nosotras es muy importante contar entre nuestros socios y socias con todos los agentes del sector, no solamente los investigadores preocupados por su mundo abstracto, sino necesitamos que los verdaderos receptores de nuestra investigación estén en estrecho contacto con nosotros, y además ya no solo como receptores, sino además y sobre todo como como quienes plantean las preguntas interesantes que hay que investigar. Más allá de la importancia de publicar artículos más o menos interesantes o importantes, ¿no? Tenemos 4 líneas de acción: en investigación, desarrollo e innovación. En formación tenemos un amplio catálogo de cursos presenciales, online, a medida, pues respondiendo a la demanda del sector de la agricultura ecológica. También trabajamos en divulgación y asesoría con varias revistas, redes sociales, boletín semanal por correo electrónico, y por último pues tratamos de hacer cierta incidencia política y trabajar con otras asociaciones en red. Nuestras dos publicaciones periódicas son la revista Agroecología, es una revista científica que publica artículos científicos con un volumen anual, y la revista AEB, con 4 números al año, es una revista de divulgación con un sumario muy variado. Yo es una revista que puedo recomendar no solo a interesados en la agricultura ecológica, no solo a agricultores o simplemente a interesados, sino a cualquiera, porque es una revista muy variada, diversa, con un sumario variado. Incluye pues recetas y hasta una viñeta de cómic. Permítame que una pequeña introducción para justificar el contenido de la publicación que vengo a presentarles, que se llama Evidencias científicas para la agricultura ecológica. La intensificación en los últimos años de la agricultura ha llevado a conseguir una productividad altísima, un elevadísimo grado de productividad, que ha mejorado la disponibilidad de alimentos. Pero sabemos que eso ha generado graves impactos sobre la naturaleza. Los 4 más reconocidos son los que ven en pantalla: la degradación del suelo, contaminación y eutrofización de aguas, emisión de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Además, por otro lado, la población sigue aumentando y la demanda de alimentos sigue también aumentando. Se estima que para el 2050 seremos algo más de 9.000 millones de habitantes. Incluso está calculado cuánto será necesario aumentar la producción de alimentos en un 30%, con la consecuente aumento de los daños que con eso, los daños a la naturaleza que con eso producimos. Y nos preguntamos: ¿es posible?
revertir los impactos negativos en la naturaleza a la vez que aseguramos una producción suficiente de alimentos? Bueno, pues se presentan varias propuestas. La primera, bueno, pues sigue un poco el modelo seguido hasta ahora, con las consecuencias y efectos que ya conocemos. Modelos productivos diferentes con un enfoque holístico, multifuncional, multidimensional, en el que se incorporen aspectos técnicos, medioambientales, económicos, sociales, políticos, éticos y culturales. Puede ser también una buena línea de actuación. Por otro lado, también se habla de la reducción de la cabaña ganadera como respuesta a una reducción en el consumo de carne y, indudablemente, pues también reducir el desperdicio de alimentos. Se estima, FAO nos indica que entre un 30 y un 40% de la producción agraria se desperdicia en el camino. Y lo peor es que en muchos casos ese desperdicio no es por seguridad alimentaria, no es porque el alimento no sea seguro, sino simplemente es porque es feo, porque no guarda los cánones de homogeneidad muchas veces, ¿no? Y el alimento es perfectamente comestible, incluso, en mi opinión, a veces incluso más que la fruta bonita, perfecta, la manzana de Blancanieves. Si me hace una referencia, yo creo que casi prefiero la fruta cenicienta o de Ugly Food, como se llama a veces, ¿no? Bueno, como veremos, estas propuestas por sí solas no son suficientes para asumir el reto de alimentar al mundo sin destruir el planeta, pero sí combinadas. Les mostraré algún trabajo en el que esto se demuestra. La agricultura ecológica, me he saltado una diapositiva, creo. Bueno, la agricultura ecológica se desarrolla con una normativa muy estricta y bajo unos métodos de producción que lo que pretenden es emular los ciclos y procesos naturales para imitarlos, para desarrollarlos y conseguir nuestra producción de alimentos. Pero eso lo hace desde un enfoque multidimensional, teniendo en cuenta todos los aspectos que influyen sobre ese agroecosistema, equilibrando, por tanto, las dimensiones productivas, ambientales, económicas y sociales. Como vemos en este primer resultado que les muestro, este diagrama de pétalos que compara la producción convencional con una serie de mediciones hechas en varias fincas trabajando en convencional y otras tantas trabajando en ecológico, en el que se conseguía un equilibrio. Como ven, la imagen que recoge los resultados de las fincas ecológicas está más equilibrado, son más homogéneos el tamaño de los pétalos en cualquiera de los indicadores utilizados. Y bueno, esta es la carátula del documento que les quería presentar. Es una publicación libre que pueden descargar desde la página web de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, con el enlace que aparece en la parte inferior. Y el libro, bueno, pues recoge, realmente es el inicio de una recopilación de trabajos científicos publicados en los últimos 15 años en revistas de alto impacto, y por tanto no recogemos opiniones. Lo que estamos recogiendo en este documento son trabajos, son conclusiones de trabajos de investigación concienzudos y muy prestigiosos. El documento se estructura, mejor dicho, en tres secciones. La primera recoge las contribuciones medioambientales. Como yo lo que voy a hacer es resumirles, no les voy a contar todos los trabajos, y lo que haré será mencionar algunas de las conclusiones de algunos trabajos, y recojo en letra más pequeña pues la referencia, la cita a la publicación mencionada, ¿no? Como ven, podemos mostrar mayores efectos positivos de la producción ecológica sobre el medio ambiente, tanto en diversos aspectos, ¿no?
en mitigación y adaptación al cambio climático, especialmente por un doble efecto. Por un lado, la producción ecológica es capaz, manteniendo pues, un suelo cubierto con más vegetación y un suelo con una mejor estructura, un mayor contenido en materia orgánica, pues es capaz de retener más carbono en el suelo. Por tanto, tiene un efecto de secuestro, de captura de carbono en el suelo. Y por otro lado, la agricultura ecológica lo que hace es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, también por una combinación de pues, un menor laboreo y un suelo con una mejor estructura. Vemos mayores efectos positivos, pero también vemos menos efectos negativos. En líneas generales, por la diversidad de trabajos que hemos visto, pues es posible conseguir pues, un 75% de reducción de la erosión del suelo, un 90% de la lixiviación de nitratos, que supone contaminación de las aguas subterráneas, un 15% menos de emisión de gases de efecto invernadero y un 15% menos de balance de energía. Y hablamos de balance de energía porque la actividad agraria tradicionalmente era una actividad con un balance energético positivo. La agricultura tradicional, la agricultura genera energía en forma de energía química en los alimentos, es lo que se recoge en la composición nutricional del alimento y se mide en kilocalorías. Y la agricultura tradicional tenía un balance positivo. Claro, lógicamente contaba con una energía la energía solar, que es inmensa, gratuita e infinita. Pero actualmente, los modos de producción actuales, en los que cada vez la utilización de insumos consume más energía, en su fabricación, en su almacenamiento, su distribución y por último en su aplicación. Por último no, porque después de aplicarlo aún queda la necesidad de limpiar el suelo de los restos y residuos que quedan de esos insumos. Pues está haciendo que esos modos de producir actualmente de la agricultura industrializada está revirtiendo la situación y el balance de energía es negativo, consumiéndose mucha más energía de la que se ofrece como alimento. Sobre todo en aquellos alimentos que menor contenido calórico tienen, en frutas y hortalizas, cuando se producen en invernaderos calefactados y con sobrefertilización, con exceso de utilización de agua, etc. Sobre la calidad de los alimentos y la salud que estos proporcionan, la producción actual de alimentos debe asegurar que las personas que los consuman no se vean afectados por intoxicaciones microbianas o químicas. Esto es a lo que se llama food safety. Cuando food security, los dos términos en español los mencionamos como seguridad alimentaria, pero en inglés es casi de lo único que tienen bien frente a nuestro rico lenguaje español, sí diferencian los dos conceptos, ¿no? El food security hace referencia a asegurar el abastecimiento en cantidad a la población. Y yo esto, para diferenciarlo, pues lo he llamado suficiencia productiva, y hablaremos de ello un poco más adelante. Bueno, pues los distintos estudios que hemos tenido en nuestras manos nos muestran que la producción ecológica cumple con creces todos los estándares de higiene y seguridad alimentaria desde el punto de vista microbiológico. Lo que es mucho más evidente es que se evitan los problemas que se puedan generar por la presencia de sustancias químicas de síntesis, tanto por contacto en los agricultores como por ingesta en los consumidores finales. La producción convencional asegura la seguridad alimentaria con la utilización de productos fitosanitarios, incrementando, por otro lado, entonces el riesgo de intoxicaciones a largo plazo. La producción ecológica ganadera es determinante también para disminuir la prevalencia de la resistencia de antibióticos, con beneficios que
van más allá con beneficios para la salud pública de todos, ¿no? Que va más allá de únicamente los consumidores que optan por estos productos ecológicos, ¿no? Sino que toda la población se beneficia de ello. Con respecto a la composición nutricional, también se ha visto ciertos beneficios, sobre todo en que los productos ecológicos contienen más materia seca, contienen menos agua. Esto es explicable en tanto que pues se han obtenido siguiendo su ciclo natural, el proceso con el tiempo que conlleve, frente a la producción convencional que fuerza y acelera el ritmo de acumulación y de llenado de los frutos. Ese llenado de frutos tan rápido, al final lo que consigue es llenarse de mucha agua, pero no da tiempo a que la planta sintetice y acumule todos los principios, azúcares y aromas que necesita ese fruto. Por tanto, podemos ver que los productos ecológicos, digamos, están más concentrados. Pero además vemos que están más concentrados en lo que llamamos fitoquímicos. Son sustancias que las plantas cultivadas ecológicamente necesitan desarrollar porque de alguna manera son protectores de ellas mismas, como pues, antioxidantes o vitaminas, que las protege de la presencia de otros seres vivos que tienen a su alrededor. Pues esa protección que generan, sintetizan las plantas para ellas mismas, la podemos consumir luego en los frutos que nos alimentan, ¿no? Y se ve pues claramente un mayor contenido en vitaminas, polifenoles, carotenoides y otros antioxidantes en general. Eso pues lo hemos visto en muchas especies, incluidas también productos cárnicos, o la leche con un mayor color, o bueno, la imagen que pongo ahí, la del huevo, que a veces nos es muy engañoso porque nos ha llegado a engañar. Pensamos que la yema de huevo debe ser amarilla, no naranja rojiza, porque es que las gallinas tienen la capacidad de transmitir el color de lo que comen a la yema del huevo con mucha facilidad, de manera que si se alimentaran podrían hacerse huevos con yema azul. Lo que pasa es que no los hacen porque los rechazaríamos, pero como nos han hecho pensar que una gallina alimentada con mucho maíz tiene una yema muy naranja, pero sí, naranja, pero no rojiza, ¿vale? La yema adecuada debe ser de color amarillo, pues un amarillo subido, pero no rojiza, ¿vale? Y eso también lo vemos en muchas otras verduras que tienen un color excesivamente verde, que tampoco es natural. Pues son situaciones que nos muestran, porque en fin, la cuestión sensorial es importante, pero todo eso lleva detrás un componente químico que tampoco es, que también es importante, ¿no? Igualmente, como digo, estas componentes de calidad sensorial que pues hace, sobre todo lo que están mostrando es que los productos ecológicos están siendo, tienen su aspecto, forma, tamaño y color, textura más acorde a su naturaleza que los productos convencionales. Lo que pasa es que como consumidores a veces pues nos han engañado y nos han hecho pensar que lo mejor es lo más perfecto, cuando pues no es exactamente así, ¿no? Y con respecto a la salud, hemos de reconocer que la salud está muy vinculada a la dieta, ¿no? Y pues se han recopilado diferentes tipos de trabajos de investigación, tanto con ensayos in vitro como con animales de laboratorio, o con también estudios en poblaciones, en comunidades sometidas a dietas ecológicas o convencionales, en donde pues hemos recogido
pues toda esa serie de menores incidencias de enfermedades que mayoritariamente pueden explicarse por la ausencia de productos fitosanitarios en los productos ecológicos, pero también en muchos casos por el aumento, el mayor contenido, la mayor concentración de estos fitoquímicos, de estas sustancias protectoras que nos aportan los productos ecológicos, como ya he comentado antes, mayor concentración de vitaminas, antioxidantes, polifenoles, carotenoides, etcétera, ¿no? Es curioso ver cómo hace unos años, ahora ya va variando, pero hace unos años las encuestas a consumidores ecológicos norteamericanos, mayoritariamente su motivación para consumir ecológico era la salud, su propia salud. En cambio, cuando se hacían esas encuestas en Europa, los consumidores de productos ecológicos, su motivación mayoritaria era la preocupación por el medio ambiente. Esto está cambiando y actualmente en las encuestas que se hacen más recientes en Europa también estamos siendo cada vez más conscientes de que la alimentación ecológica no solo protege el medio ambiente, sino que también es necesaria para proteger nuestra salud. Y eso lo hemos visto ahora también en este año, en este rarísimo año que nos está tocando vivir, cómo ha aumentado el consumo de productos ecológicos en toda Europa, incluida España, debido claramente motivado a una mayor preocupación por nuestra inmunidad, por nuestra salud, que en fin, pues parece un motivo egoísta, pero hay que hacerlo, hay que estar aquí para poder hacer otras cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a las contribuciones sociales, la alimentación es una necesidad básica del ser humano y de momento la alimentación procede de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura. El gran debate mediático suele centrarse en el supuesto menor rendimiento de la producción ecológica. Pero lo que se ha visto es que a escala global la productividad no es un problema. Existen recursos y tecnología suficiente para alimentar al mundo entero. Sin embargo, todavía hay 800 millones de personas que que sufren hambre. No es un problema no es un problema de producción, es un problema de pobreza, de injusticia social, es un problema de falta de acceso, de inequidad en el acceso a los alimentos. Y además, esto se agrava con que un tercio, entre 30 y 40% de la producción se desperdicia, como ya he mencionado anteriormente, y aún se puede agravar más esta situación de hambre cuando muchos alimentos básicos en dietas de grandes partes del mundo se especula con ellos, para marcar los precios que interesan a estos especuladores, haciendo que en las zonas en los que se producen pues estos alimentos, hablo de trigo, de maíz, estos alimentos que son básicos en muchas dietas, pues no pueden adquirirlo porque unos especuladores le han hecho subir el precio para sacar beneficio. Y esto ocurre con el beneplácito de autoridades de todo tipo, científicas y de todo tipo. En cuanto a suficiencia productiva, voy a detenerme en este trabajo. Es un artículo en la revista Nature que recoge el trabajo de un equipo de investigación compuesto por varias entidades prestigiosas, el FIBEL, la FAO, la Universidad de Aspen Adrian en Suiza o la Universidad de Aberdeen en Reino Unido, que estudian la posibilidad de alimentar al mundo, pero contemplando todo el sistema alimentario. Entonces, ellos en la producción contemplan la posibilidad de que haya un 0% de producción ecológica hasta un 100% de producción ecológica. Tienen también en cuenta la posible influencia del cambio climático en el rendimiento, en la productividad. En la distribución y el procesado consideran la situación actual con un 30% de desperdicio de la producción a reducir ese desperdicio a la mitad. Y en la dieta contemplan la reducción de la obtención de proteína de un 38% de origen animal, que es lo que tenemos actualmente, hasta un 11% que fuera de origen animal, aumentando la proteína que obtenemos de origen vegetal.
Eh, lo contemplan de forma global, considerando que la reducción, la superficie que se utiliza para la producción de piensos para alimentar ese exceso de cabaña ganadera pudiera utilizarse para producir alimento para humanos. Y por tanto lo llaman competencia entre la producción de pienso y alimento humano. Bueno, pues en todos esos escenarios ellos suponen el mismo aporte calórico por individuo, que FAO marca como media en 3.028 kilocalorías. Y les muestro un único resultado, no me voy a parar más, estas gráficas tipo ameba que recogen el impacto negativo que distintos modelos productivos pueden generar sobre el medio ambiente. Está recogiendo impactos negativos, con lo cual el mayor valor es más negativo sobre la naturaleza, ¿no? Habla sobre el uso de la tierra, la deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero, el superávit de nitrógeno y el superávit de fósforo como contaminantes, la erosión, el balance de energía, la contaminación del agua y la presencia de pesticidas. Eso es lo que se recoge en cada uno de los indicadores del gráfico omega. En la parte superior de la gráfica se están recogiendo la situación en la que la situación actual del 30-40% de desperdicio de alimento, y en la parte inferior que se redujera a la mitad ese desperdicio. En las gráficas de la derecha lo que estamos viendo es que en la situación actual en la que obtengamos una gran parte de nuestra alimentación de productos cárnicos, y en la parte de la izquierda en el que aumentemos un 20% nuestro consumo de leguminosas. Y luego dentro de esas cuatro se ven 4 polígonos. Los azules están representando si no hubiera producción ecológica de ningún tipo, y los amarillos cuando fuera el 100% de producción ecológica. Bueno, explicado lo que representa la gráfica, ustedes mismos podrán ver cómo el polígono de menor dimensión es precisamente el amarillo de la esquina inferior derecha, que representa pues lo que he mencionado al principio: producción ecológica combinada con reducir el desperdicio y modificar ligeramente nuestra dieta, equilibrando nuestro consumo proteico hacia pues un mayor consumo vegetal frente al cárnico, ¿no? Perdón, ahora pasará. Ya ha pasado. En conclusión, estos autores indican que la agricultura ecológica puede alimentar al mundo si se combina con otras acciones como reducir el desperdicio y reducir el consumo de carne. Y otro trabajo más que también muestra esa posibilidad de suficiencia productiva de la agroecología. Este es un trabajo, se llama TIFA 10 Years for Agroecology. Es un escenario en el que supone que en el 2050 toda la producción europea fuera agroecológica, con una reducción de la agricultura intensiva, un aumento de la vegetación natural. En este caso suponen también que sería necesaria una reducción, una relocalización de la producción, disminuyendo las importaciones y exportaciones, pero muestran cómo se podría, a los 530 millones de europeos que se calcula que pueden existir en el 2050, podrían ser alimentados libres de insumos sintéticos, y además con una mayor vegetación natural a nuestro alrededor. Además, pues otros trabajos muestran cómo la sindemia, que es ese conjunto de 3 pandemias: hambre, obesidad y cambio climático, que están produciéndose por políticas que están basadas en incentivar el crecimiento, podrían paliarse si esos subsidios se dirigieran hacia innovaciones en agricultura, en energía sostenible, en transportes y en sistemas alimentarios locales y sostenibles, ¿no?
Y hay muchos otros trabajos que muestran cómo la agricultura ecológica también pues, es capaz de mejorar el desarrollo rural, el asentamiento de la población, la incorporación de jóvenes, mejorar la gobernanza en el medio rural. Generando un ambiente pues, más digno, con la obtención quizás de un sobreprecio y pues, con un empoderamiento, ¿no? del campesinado. En cuanto al otro mantra que escuchamos continuamente de la brecha de rendimiento de la producción ecológica, pues hay estudios que muestran que, de forma general yo diría que sigue existiendo cierta brecha de rendimiento y asumir, porque hemos de compartir la producción con todos los seres vivos. En la agricultura ecológica se entiende la producción ecológica como un agroecosistema, en el que es un ecosistema, pero en el que hay una gran intervención humana. Y esa intervención humana debe ir como un director de orquesta, en el que tiene toda una orquesta de seres vivos, vegetales, animales, que están allí, y él lo que debe hacer es intentar orientar a que los procesos naturales, a que las intervenciones que hay las interacciones que hay entre unos y otros, se dirija hacia lo que nos interesa, que es una producción de cantidad y calidad. En esos casos se ha visto que es posible obtener buenos rendimientos en cantidad. En calidad ya lo he mencionado anteriormente, ¿no? Y especialmente en las regiones en donde, en países en vías en desarrollo, en el que no es tan fácil obtener la gran cantidad y variedad de insumos que utilizamos en nuestros países desarrollados, ¿no? En esos casos incluso es más rentable la producción. Es más renditiva, tiene mayor producción por kilos cuando se hace con técnicas en ecológico que en convencional. Una conclusión importante es que la agricultura ecológica podría seguir expandiéndose, incluso aunque disminuyeran las subvenciones. Aunque el término correcto realmente tampoco debería de ser subvención. El término correcto debería de ser pago por los servicios ambientales, por esas contribuciones medioambientales que he mencionado antes, que se le debería de hacer a los agricultores. Incluso también en ganadería pues se ha visto cómo se pueden obtener mayores beneficios con animales alimentados con pastos frente a los alimentados con piensos. Y en cuanto al precio, esto es lo que genera siempre mayor debate. Los productos ecológicos son muy caros. Primero hay que tener en cuenta que el precio no lo pone el productor. El precio se establece en el punto de comercialización. No es lo mismo comprar un producto en una tienda gourmet de alto standing a comprar productos en una asociación de consumidores productores, en donde hay una gran cercanía entre productores y consumidores y por tanto el precio se acerca más a la justicia entre lo que percibe el productor y lo que aporta el consumidor al eliminar intermediarios, ¿no? Pero luego está la otra cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pagando? Ya hemos visto que los productos convencionales están sobrellenados de agua y además faltos de estos principios fitofortificantes, ¿no? Luego, estamos pagando muy barato, pero por mucha agua. Y además a veces ese agua enriquecida con algunos residuos intoxicantes y desde luego falto de esas sustancias fortificantes, ¿no? Si se estableciera el precio por decir un ejemplo, de unas naranjas por la concentración de vitamina C que nos proporciona, probablemente el kilo de naranjas ecológico sería más barato. El kilo de vitamina C ecológico sería más barato. No se hablaría en kilos, se hablaría en miligramos que en convencional. Pero además está la cuestión de los costes ocultos que genera la producción convencional. En los estudios que hemos visto, ahí vemos cómo la producción convencional genera pérdida de biodiversidad, gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, suelos degradados y la sobreexplotación de acuíferos.
Decía Vandana Shiva en un vídeo que ha circulado no hace mucho, que este sistema tiene que ser engañoso, porque cuanto más caro es producir, más barata resulta la comida. Y de hecho, el estudio de EOSTA lo que está mostrando es que la alimentación actualmente, aquí y ahora, es demasiado barata. Pero se está pagando en otras zonas del planeta y se pagará por otras generaciones futuras. Bueno, no sé, a veces me falla esto ahora. Bueno, la conclusión es que a lo largo de este documento es que la agricultura ecológica se muestra como una alternativa factible para la seguridad y la soberanía alimentaria, aunque bueno, pues sigue necesitando apoyo, sigue necesitando que se relocalice, que se mejoren los aspectos de economía circular y los canales cortos. Es necesario un apoyo a la ganadería ecológica, que se sigan esforzando todos en aumentar la biodiversidad como una técnica de resiliencia y como patrimonio para las generaciones futuras. Es necesario promover el consumo, hacer llegar a los consumidores estos beneficios que genera la agricultura ecológica, no solo para el propio consumidor, sino general. Y bueno, y para todo ello pues es necesario aumentar la investigación, y desde aquí pues ya reclamo que se destine el mismo porcentaje de la cuota productiva de producción ecológica. Si el 8% de la producción en España es ecológica, pues al menos que el 8% de los fondos de investigación generales vayan a la investigación en agricultura ecológica. Bueno, aprovecho este foro para hacer esa pequeña reivindicación. Y debe ser así porque España es un gran productor ecológico. Las gráficas son pequeñas, pero lo que están viendo es una evolución histórica desde el 2001, en el que crece tanto en el número de productores como en la superficie. Actualmente tenemos 2.300.000 y pico hectáreas en España, con casi 50.000 operadores en producción ecológica. Y en Castilla-La Mancha somos la segunda comunidad autónoma, aunque esta mañana en clase lo comentábamos. Andalucía tiene mucha superficie, pero en gran parte son pastos, grandes praderas para su ganadería. En tierras arables, Castilla-La Mancha tiene más. Estamos casi a la misma altura, o al mismo nivel, mejor dicho, en olivicultura, en olivar. Tenemos mayor superficie en viñedo y bueno, pues también en frutos secos, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a todas las entidades, asociaciones, incluso personas a título individual que se han adherido a este documento de evidencias científicas sobre la producción ecológica, que sigue en marcha, que seguimos recogiendo más aportaciones, seguimos trabajando, recopilando más información, artículos científicos para, porque esto no es un fin, sino que es un medio para transitar hacia la transición agroecológica que vamos buscando. Y en una conferencia habitual presencial, pues ahora yo les picaría a ustedes y les preguntaría, me gustaría que hubiera un debate sobre algunos de estos aspectos que algo he mencionado por el camino, pero bueno, reflexionenlo ustedes cuando oigan decir la agricultura ecológica no puede alimentar al mundo, no tiene menores impactos sobre el medio ambiente, o los productos ecológicos no son más sanos, o son demasiado caros. Bueno, que sepan que pueden recurrir a este documento para saber qué es lo que dice la ciencia, no las opiniones de algunos científicos, sino los científicos en sus trabajos de investigación, qué es lo que dicen con respecto a estos asuntos, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias por su atención. Aquí tienen mi contacto, quedo a su disposición para siempre. Y bueno,
Por último, pues mi imagen de brazos abiertos desde SEAE, les esperamos, tanto si quieren hacerse socios como suscribirse a alguna de nuestras publicaciones o al boletín semanal que les podrá mantener muy al día de las novedades que van surgiendo en el mundo de la producción ecológica. Así que nada, muchísimas gracias y hasta siempre.